Comenzando el tercer ejercicio, que me dice lo siguiente: calcular la lectura del amperímetro ideal para este circuito. ¿Qué es lo que tenemos? Un circuito, una malla relativamente sencilla, una resistencia de 3 acá y una acá de 2 ohmios. Dos FEMs, una de 30 voltios y una de 20 voltios. Y acá hay un amperímetro. Acá hay un amperímetro. Se me pregunta justamente cuánto va a leer ese amperímetro. ¿Cuánto puede leer? ¿Qué podemos hacer? Lo ideal para resolver este tipo de situaciones es aplicar la segunda ley de Kirchhoff. La ley de las mallas, como se le suele llamar. Lo que vamos a hacer es asumir un sentido de la corriente, asumir de esta manera, y esto le vamos a llamar corriente I sub 1. I sub 1. Esto podría ser en el otro sentido, no importa en realidad. Al fin y al cabo, el sentido se nos va a dar, se nos va a mostrar en las ecuaciones. Por lo pronto, ¿qué hacemos? Tenemos una malla. Dos FEMs. De entrada no se puede mezclar esto con resistencia equivalente, porque acá hay fuentes. No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos? Kirchhoff. ¿Qué hacemos? Agarramos un sentido de corriente para una malla. Una malla es un circuito cerrado de esta forma. Tiene que estar cerrado necesariamente. Tenemos ahí nuestro sentido. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar la segunda ley de Kirchhoff, la cual me dice que la sumatoria de FEMs o la sumatoria de voltajes en un circuito cerrado siempre es 0 para un circuito. Para un circuito. La sumatoria de voltajes a lo largo de un circuito cerrado me va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cada uno de estos elementos tiene un determinado voltaje. Para las fuentes no hay nada que pensar, solo son el valor de su voltaje, 30 voltios y acá 20. Para las resistencias vamos a utilizar la ley de Ohm. Lo único que me dice es voltaje es igual a corriente por resistencia. Nada más. Nada más. En pocas palabras, el voltaje para esto va a ser la corriente que pasa por acá, en este caso va a ser I1, por su resistencia, que es 3. Nada más. ¿Qué hacemos? Empecemos del lado izquierdo, por este lado. Acá hay que asignar algunos signos. Esto tiene algunas formas distintas de hacer. Puede variar dependiendo de la bibliografía en la cual utilice, pero al final no puede cambiar los resultados. Si yo tengo esta FEM, el lado más largo va a ser el positivo y este lado más pequeño va a ser el negativo. Y cada vez, en este sentido, estamos asumiendo la corriente, donde entre a la resistencia va a ser mi punto positivo. Acá va a ser positivo y en donde salga va a ser negativo. Acá lo mismo. Si la corriente va en este sentido, va a ir así, así. Va a entrar por acá, este punto va a ser positivo. Positivo, y el donde salga va a ser negativo. Listo. Para este no hay nada que pensarlo. El lado más largo es el positivo, este es positivo y el otro es negativo. Listo. La corriente. ¿Qué hago ahora? Voy a escribir cada uno de estos, de sus voltajes de estos elementos, pero cuidando el signo. El signo de entrada. Si la corriente me va, empezamos de acá, por ejemplo, me va acá, acá hay negativo, menos 30.
Continúa, continúa. Acá llegamos a un positivo. Más el voltaje de esto. Listo. Salimos de acá, llegamos acá. Positivo. Más 20. Salimos acá. Positivo. Más el voltaje de esto. Listo. No hay nada más que pensar. Escribimos lo mismo. Vamos a empezar del lado izquierdo. ¿Qué tenemos acá? Suponiendo que empezamos de aquí, la corriente fluye acá, negativo 30, perfecto, menos 30. Listo, para esta FEM. Salimos, llegamos aquí, la resistencia de 3 ohmios, más el voltaje de esta resistencia. El voltaje es corriente por resistencia. La corriente es I1, I1. La resistencia es 3. Perfecto, no hay nada que pensarlo. No hay nada que pensar. 3 veces I1. Listo, ya hemos llegado acá. Salimos, llegamos aquí, aquí. ¡Ay! Otra fuente. Llegamos al positivo o al negativo. Positivo. Más 20, magnífico. Entonces yo pongo más 20. Salimos, pasamos el amperímetro, obviamos el amperímetro, se me dice que es ideal, no tiene ninguna resistencia interna. Perfecto. Continuamos, llegamos a la otra resistencia de 2 ohmios. Su voltaje va a ser corriente por resistencia. ¿Cuál corriente? I1. ¿Cuál resistencia? 2 ohmios. Perfecto. Positivo, negativo, positivo. Más el doble de la corriente I1. ¿Qué me dice esto? La sumatoria de voltajes es igual a 0. Perfecto. No hay ningún otro elemento más. Hemos llegado acá. Hemos llegado al mismo puntito, igual a 0. Perfecto. Menos 30 más 20 es menos 10. 3 más 2 es 5. Si despejamos de ahí la corriente I1, me sale el valor de 2 amperios. 2 amperios. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta.